Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en el campus de un proyecto de fe con la serie Preparados para la Depresión. La cuarta causa, un mundo caído. La tristeza es algo natural. Viene, simple y llanamente nacemos con ella. Cuando el niño nace, grita, sus pulmones se disparan, el sistema inmunológico trata de levantarse para enfrentar todos los males de afuera. No puede el bebé. Cuando la madre amamanta el bebé, entonces le suministra esa energía y esa gracia, y entre ambos se preparan para combatir las bacterias y los males de afuera. Obra de Dios. Con razón de causa, misericordia de Dios, porque Dios en su ira te acuerda de su misericordia, y ahí se va desarrollando esa criatura, y a cierta edad el cráneo comienza a formarse y luego a cerrarse. ¡Wow! Esto es maravilloso realmente, pero esfuerzo tras esfuerzo, sufrimiento tras sufrimiento, hasta que se va haciendo fuerte, camina, pero luego de tantos tropezones y de tantas caídas, se va haciendo fuerte y va luchando. Bueno, después que se adquiere conciencia, entonces hay que instruir que la felicidad no es algo natural, que la alegría no es algo natural, que todo esto se cultiva, que lo que es natural es el quebranto, lo que es natural es la depresión, es la tristeza. De ahí el imperativo bíblico, está siempre gozoso. Si es un imperativo, eso quiere decir que necesitamos que se nos ordene precisamente que seamos felices, que estemos contentos, que tengamos la gracia de la satisfacción en medio de la pobreza y en medio también de la abundancia. Y todo esto se originó en Edén, cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre pecó. Y entonces Dios maldijo a la mujer, Dios maldijo al hombre y Dios maldijo la tierra. No vamos a hablar ahora de manera exegética o de manera teológica acerca del pecado federal de Adán. Si usted quiere saber más, lea el capítulo 5 de Romanos, ahí se habla del pecado federal de Adán. En Adán todos mueren y hemos pecado en Adán, nuestro representante federal, nuestro mejor representante, como diría Sproul, nuestro mejor representante, pero falló, desobedeció. Fue un pecado cósmico, un pecado universal. Afectó todo absolutamente. Se le llama esto también la gran rebelión. Sí, la gran rebelión. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Hay cosas que están escritas y cosas que no están escritas. Las cosas que están escritas son las cosas que nosotros necesitamos saber. El hombre pecó, Dios maldijo a la tierra, Dios maldijo a la mujer, Dios maldijo al hombre, Dios maldijo la serpiente, y esta es la realidad en la cual nosotros vivimos. Y debo observar algo, no hay reversa. No hay para atrás, no, esto continúa. La realidad de este mundo caído en el cual vivimos se observa en la tierra. La tierra tiene que ser cultivada, la tierra tiene que ser tratada. Usted ve, la maleza surge de manera espontánea. Para usted poder sembrar, tiene que preparar la tierra. Esta verdad se observa también en la vida del hombre. El hombre tiene que ser medicado, en todo el sentido de la palabra. El hombre emocionalmente tiene que prepararse y el hombre tiene espiritualmente que buscar su salvación. En otras palabras, Dios lo ha colocado con una voluntad, y bajo el concepto de esa voluntad, él debe dirigirse a lograr lo mejor, y lo mejor de todo esto es la salvación. Y con el paquete de la salvación, entonces, mirar hacia el final, donde cuando lleguemos al tiempo de la plenitud, todo se va a revertir. Sí, allí sí, el paraíso perdido entonces será paraíso recobrado. Pero hablemos un poco acerca de este asunto tan importante del mundo caído en el cual vivimos. Bueno, algunos científicos hablan acerca de la tierra, ¿verdad? Y coinciden precisamente con la verdad de Dios. Otros de manera empírica y romántica, pues dicen que vendrá un mundo mejor sin Dios, lógicamente. Algunos dicen que el hombre destruirá la tierra, que será el mismo hombre quien destruirá la tierra. Lo importante es saber, no lo que dice la NASA, no, ni los grandes laboratorios de Inglaterra o de Alemania o de Rusia, no.
sino qué contempla, qué dice la palabra de Dios. Esto es importante. Cuando sabemos esto, la mitad del pleito, por así decirlo, en cuanto a la vida, está ganado, ¿verdad? Cuando tenemos la conciencia de la verdad verdadera. Bueno, si usted tiene una Biblia, usted va a descubrir una verdad científica extraordinaria. Se encuentra en el capítulo 8 de Romanos. Por favor, vaya conmigo. Y lentamente vamos a leer y vamos a dar algunas explicaciones con relación al capítulo 8, versículo 18 de Romanos, en adelante. ¿Ya tiene el pasaje? Pues leamos juntos. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Deténgase un momentito aquí. Está hablando aquí de que lo que viene no se puede contrastar con lo que está. No hay forma. Es decir, lo que viene es tan glorioso que la aflicción que usted pueda tener en este mundo, si usted es un cristiano, un hijo de Dios, si ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no se puede comparar. La aflicción, la enfermedad, lo que sea, no se puede comparar con la gloria que será revelada. Está hablando de una realidad de miseria en el tiempo presente y una promesa maravillosa futura. La realidad es que aquí tendremos aflicción, que aquí tenemos sufrimientos. Dice el texto, los sufrimientos de este tiempo presente. Ya Pedro habló de un poco de tiempo en aflicción. Pablo dice, de este tiempo presente, no son dignos, wow, qué expresión, no son dignos de ser comparados. Es decir, que si usted lo pone en una balanza, no puede. No puede, ¿por qué? Porque es que la balanza no aguanta la gloria venidera. Es decir, es más, el beneficio es mucho más. ¿Tiene cáncer? ¿Usted tiene cáncer? Oh Dios, yo sé que este programa lo están viendo en clínicas. Hemos sido informados que hay clínicas que ven este programa, hospitales que ven. Hay personas que trabajan en la seguridad de hospitales que ven este programa a la hora que se transmite. ¿O queremos ser sensibles? Usted que está viendo el programa y le han diagnosticado cáncer, o usted que ya tiene cáncer y ahora le ha dicho metástasis, o leucemia, o alguna otra enfermedad terrible. Oh Dios, aquí hay una promesa bendita para usted. Yo sé que usted se aferra a la vida, sé que quiere vivir y eso es natural, eso es un instinto de Dios, Dios lo ha puesto. Pablo dijo, yo quiero vivir por amor al reino. Usualmente el hombre quiere vivir por amor a su familia, quiere ver a sus nietos, quiere ver a sus hijos crecer, quiere ver a su esposo envejecer de forma conjunta, o a su esposa, sí, todo eso. Quiere cubrir todos los ciclos de la vida hasta llegar a la vejez y morir hasta de vejez. Pero ahora ha venido un trauma, una realidad. Oh, si usted no ha entregado su vida a Cristo, eso es lo primero. El seguro de vida es Jesucristo, quien perdona, quien limpia de todo pecado y que da una promesa gloriosa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna, ahora, en tiempo presente. Ahora observe usted la promesa que da Dios aquí para usted. Esa aflicción, ese cáncer con metástasis, esa tragedia, esa pérdida, ¿qué más? Esa bancarrota en el negocio, esa desilusión. Si usted está en Dios, a través de Cristo, entonces no se puede comparar con la gloria que ha de ser revelada. Esa es la primera verdad que encontramos en el pasaje. Ahora observe usted el panorama que presenta Pablo con relación a la humanidad y al cosmos. Algunas personas intentan demarcar el cosmos, lo físico con lo espiritual. Dicen algunos, mire, usted se queda con su religión y su iglesia y nosotros con la ciencia. Y siempre hemos dicho, le vamos a dar lo más a usted y nos vamos a quedar con lo menos. Usted no sabe que la ciencia es de Dios y que no hay una cosa que adore más a Dios que la ciencia, la verdadera ciencia. La ciencia no es antagónica a la verdad de Dios. La tierra fue creada para ser habitada. Sí, fue creada por Dios para ser habitada. Declaración científica. Varón y hembra los creó. Declaración científica. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra del rey es escudriñarlo. El deseo de búsqueda, de descubrir cosas en el corazón, lo pone Dios y Dios es honrado. Con esto, Dios es amante del saber y quiere que sus hijos también sean amantes de la ciencia y de los saberes. Es decir, que Pablo
sin tener un título de médico, de científico, pero teniendo el Espíritu de Dios, da una declaración científica aún en su tiempo. Por favor, preste atención. Dice, porque el anhelo profundo de la creación, ¿usted sabe lo que es la creación? Aquí no está hablando de cosas espirituales, aquí está hablando de tierra, aquí está hablando de materia, aquí está hablando no solamente de árboles, de flores, de mares, de ríos, no está hablando de gravedad solamente, está hablando de ser humano, de sangre, de cuerpo, de alma, de cabello, de mano, de piernas. Está hablando de cosas físicas y concretas. Dice la creación, dice porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. En otras palabras, el aspecto del cosmos o la parte física no se separa de la promesa de Dios para su pueblo. De hecho, dice la Biblia, los hijos de Dios heredarán la tierra. Y en el Sermón del Monte se señala lo mismo. Versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad. Y ahora, usted que se anda preguntando, ¿y el porqué de la vejez? De las arrugas. Y el hombre loco, desquiciado por revertir la vejez con pomadas, medicamentos, cirugía. No hay manera. Cuando el cuerpo comienza a perder su fuerza y hay decadencia por todo lugar y la tierra comienza también a debilitarse, y también el hecho de que todo aquí es efímero, pasajero, como dijo el pensador, el sabio Salomón, aquí todo es vanidad. Dice el texto, porque la creación fue sometida a vanidad. Y aquí hay un detalle importante. No fue que ella surgió en vanidad. No fue que la tierra se hizo vana. No fue que el envejecimiento es casual. Que es el resultado de un proceso científico, autónomo, independiente de Dios. No. El texto dice, porque la creación fue sometida a vanidad. Pero mire usted que Pablo aclara el asunto cuando dice, no de su propia voluntad, atribuyéndole personalidad a la creación. Dice, no de su propia voluntad. Aquí Pablo está dando en la diana al argumento científico, específicamente de Darwin y de los pensadores, de una creación, o no una creación, una evolución espontánea. Pablo dice, no hay tal cosa como una evolución espontánea. Phillips bien dice, el doctor Phillips, abogado, dice en su libro acerca de la evolución de Darwin, ¿verdad? De eso mismo, que es una mera teoría. Dice él precisamente, la gran diferencia entre Darwin y lo que creemos en Dios es que no hay tal cosa como una evolución espontánea, sino que hay una mano detrás de todo lo que se mueve en esta tierra. Dice el texto, no de su propia voluntad. Subráyelo una y otra vez. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. ¿Y quién fue que la sometió? La sometió el Creador. Es decir, que cuando Dios maldijo la tierra, la maldijo en vanidad. Cuando Dios creó todo esto es para que perdurara. Algo pasó. Claro que algo pasó. La palabra de Dios, la palabra del justo Dios, condenando la tierra, fue sometida a vanidad. Cuando usted vea que le lleguen las arrugas, dígaselo a usted mismo, es fruto del pecado, es fruto de la maldición de Dios. Cuando la tierra no dé su fruto, es fruto de la maldición de Dios. Cuando haya tristeza, cuando haya depresión, cuando haya frustración, es fruto de eso mismo también. Pero de igual forma, la maldad imperante es fruto de esa misma maldición, porque lo que brota del corazón humano es maldad. La bondad es un resultado de la gracia de Dios. Toda obra de bondad, toda acción de bondad, dentro y fuera del pueblo de Dios, es una muestra de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso le adoramos. Si tal cosa no existiera, no hubiese adoración. La adoración viene porque precisamente esas bondades vienen como resultado de la gracia de Dios. Dice, por causa de aquel que la sometió. Ahora, vamos a subrayar, por favor. ¿En qué? En la esperanza. En otras palabras, maravilloso esto. Ese juicio de Dios de maldición conllevó también una expresión de misericordia. Usted ha leído capítulo 3 de Génesis. Así como Dios condenó al hombre y maldijo a la tierra, también le abrió una puerta de misericordia. La serpiente será herida,
ella va a parir, sí, pero de ella va a surgir alguien que va a destruir esa serpiente y por ende al pecado. En otras palabras, Dios dio una puerta de gracia y de misericordia. Aquí Pablo dice, sí, la creación fue sujetada, fue sometida a vanidad, pero Dios en su gracia y su amor, entonces abre una puerta de esperanza. ¿Qué más dice? Versículo 21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, ahora mismo, ante esta corruptibilidad de todo cuanto existe, porque la gente habla de corrupción solamente en el plano humano, pero existe corrupción en todo el sentido. A las plantas hay que echarle cierta sustancia, fumigarlas, precisamente para que se puedan mantener con su verdor y para que los árboles frutales también puedan dar su fruto. ¿Por qué? Bueno, porque están bajo una condición de corrupción. Ahora estamos hablando en el sentido físico. El desgaste físico es una manifestación de corrupción y el desgaste emocional por igual, y del alma y de la mente. Y ya cuando entramos a asuntos morales, pecaminosos, entonces decimos, es una persona corrupta o es una persona inmoral. Sí, lo es porque por su inherencia. Ahora tiene que hacer un esfuerzo para no hacer todo lo malo que bien quisiera hacer. Y aquí Pablo dice, esto forma parte de la esclavitud. Es decir, que quien sometió todo esto a esclavitud fue Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Dándole licencia al diablo. Le permitió al diablo eso como parte de su juicio. Pero algo maravilloso. La esperanza de Dios entonces implica que la creación, igual que el hombre que busca de Dios, va a ser la creación liberada y el hombre también, dice la Biblia, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Eso es lo maravilloso, a la gloria de los hijos de Dios, en un lugar donde los años no se cuentan, en un lugar donde no hay envejecimiento, donde no existe pecado, donde todo es paz y gozo. Ya no habrá tristeza, ya no habrá esfuerzo para ser feliz, será natural la felicidad y la tristeza no existirá. ¿Por qué? Simple y llanamente por una transformación gloriosa. Pero sabemos que en estos momentos, dice el versículo 22, pero sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Finalmente, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ya seguiremos hablando de este tema tan fascinante. Cuando retornemos, nos iremos a segunda carta a los Corintios y veremos cómo Pablo manejó este asunto en lo relacionado con su vida y su ministerio. Bueno, para tener éxito, ¿verdad? Porque los siervos de Dios también son inclinados a la tristeza, son inclinados a la depresión. Ahora, ¿cómo los siervos de Dios, los ministros de Dios, manejan esta condición que es resultado no más que de la caída del hombre, del pecado del hombre? No se mueva, quédese ahí, retornamos en breve para seguir hablando de cosas edificantes. Puede confiar tu corazón.